¿Eres el viajero que sueña con recorrer las calles estadounidenses, vivir en Estados Unidos y poder trabajar en este lugar, pero a la vez piensas que es súper difícil, que es algo inalcanzable por la complejidad de sus procesos migratorios legales? Pues bien, te cuento que Estados Unidos cada año abre sus puertas sorteando 55,000 visas para que tú puedas hacer tu sueño realidad de una forma más fácil. Y bueno, hoy yo aquí te doy un poco más de información al respecto, así que comencemos. Hola, soy Liz y si te interesa recibir información sobre viajes, oportunidades de vivir en el extranjero teniendo un crecimiento personal y profesional mientras tienes la dicha de viajar, pues bien, este es tu lugar. Aquí hablamos un poquito de todo. El programa se llama Lotería de Visas de Diversidad y las fechas de aplicación o de inscripción son desde el 5 de octubre al 8 de noviembre del 2022. Así que a la fecha de publicación de este video, si te animas a hacer el proceso, pues bien, estás a tiempo. Especulaciones muy clásicas se pueden estar generando alrededor de este tema y que ponen en duda también la aplicación a este programa, como por ejemplo, me van a solicitar un nivel de inglés, debo estar en un rango permitido de edad, debo tener una propuesta o una oferta laboral. Y la verdad es que la respuesta a todos estos pensamientos es un no. No es así. Para ninguno de estos casos existe una restricción, así que se puede decir que se abre una brecha importante para poder aplicar. El programa en sí se basa en sortear 55,000 visas de residencia permanente cada año y está enfocado para aquellas personas de países donde la tasa de inmigración a Estados Unidos es baja. Y viene otra especulación o duda con respecto al tema y es que no debe aplicar a mi país de origen. ¿Y qué quiere decir todo esto? Las visas se distribuyen en 6 regiones geográficas y son asignadas a cada una de ellas dependiendo de su nivel o su tasa de inmigración a los Estados Unidos. Asimismo, se deja sin visa a los ciudadanos que los países han enviado a más de 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años. Así que sí, en la mayoría de las regiones hay países en excepción. Y en la descripción te dejaré una lista para que puedas consultar si están incluidos dentro del programa o no. Pero para adelantarnos un poco, en lo que es América, los países que no están incluidos dentro del programa son México, Canadá, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica y Venezuela. Pero alto, que si perteneces a alguno de los países que no está incluido dentro del programa, tienes una oportunidad más. Y es que si tu cónyuge tiene una nacionalidad de alguno de los países que sí aplica, tú podrás adquirir el país de nacimiento de tu cónyuge, siempre y cuando se emitan las visas para ambos e ingresen a los Estados Unidos al mismo tiempo. Y bueno, si no tienes un cónyuge de nacionalidad elegible, pero alguno de tus padres nació en uno de los países elegibles, también podrás reclamar el país de nacimiento de alguno de tus padres. Y con esta explicación doy paso a los requisitos del proceso y como primera medida es que el solicitante sea nativo de alguno de los países elegibles o que cumpla con las condiciones que ya mencionamos. 2. Tema de educación o capacitación. Muy sencillo, porque solo te piden que hayas terminado tus estudios secundarios o equivalentes y listo. Pero si por algún motivo esta parte no aplica para ti, también existe la posibilidad de que puedas demostrar 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años, donde el oficio o la profesión haya requerido también de una capacitación de 2 años en el cargo. Un dato importante es, por ejemplo, si trabajaste en el área de limpieza, pero allí no te requirieron ningún tipo de capacitación que cumpliera con estos 2 años, pues bien, esta experiencia laboral no te va a servir. Debe ser una experiencia que tenga capacitación, muy importante. 3.
una foto reciente tomada en los últimos 6 meses. Y 4, tu pasaporte vigente. Los pasos para la postulación son muy simples, te voy a mencionar 3, pero el primero es en realidad como la fuente de todo, de donde se genera todo, y es diligenciar el formulario de inscripción para la visa. Como segunda medida debes tener en cuenta que debes imprimir la pantalla de confirmación después de haber diligenciado tu formulario. Y 3, en mayo del 2023 podrás realizar tu consulta del estado de tu solicitud. Hay algunas cosas importantes que debes saber y es como primera medida que solamente existe una única oportunidad para que puedas postular. A pesar de que es un sorteo, no puedes hacerlos varias veces, es solo una oportunidad. Importantísimo que lo tengas presente. Y esto abre la puerta para la segunda cosa importante, y es que el formulario no debe tener errores ni debe estar incompleto. Si esto llega a pasar, automáticamente quedas descalificado sin oportunidad de volver a participar. Pues en este año, ¿no?, de aplicación. Por eso es muy importante que estés súper concentrado diligenciando todo el formulario, que si hay alguna persona que te va a ayudar, estés en sintonía con esa persona para que toda la información sea correcta, porque no se puede corregir, y así realmente puedas tener tu cupo dentro del sorteo. 3. El costo de la aplicación es 100% gratuito. Pero ojo, que si sales afortunado en la selección del sorteo, pues bien, aquí empieza el proceso y vas a tener que realizar los pagos correspondientes al trámite de la obtención de la Green Card y también pues de todo lo que te vayas a gastar durante tu viaje, tiquetes, alojamiento, alimentación, todo esto. 4. No olvides que el programa es un sorteo, así que los solicitantes serán seleccionados al azar por un programa, por un sistema computarizado entre todas las solicitudes que califican. ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a tener un plus o no vas a estar por encima de otro aplicante, no. Todos van a tener lo mismo, todos van a estar al mismo nivel y el sistema es el que decidirá si sale afortunado o no. 5. Si sales seleccionado en el sorteo de este año 2022, podrás ingresar a los Estados Unidos en el año 2024, porque debes seguir con todo el proceso normal, hacer el paso a paso del trámite. Así que espero que esta información haya abierto muchísimo más tus horizontes, tus próximos planes y que pruebes suerte. Quien quita que salgas seleccionado y te vayas a los Estados Unidos a vivir tu sueño. Y claramente si conoces amigos o familiares que también tengan la misma idea que tú, compartirles esta información será de gran utilidad porque así ellos también se van a beneficiar de esta alternativa que ofrecen cada año este país. Y bueno, tú y yo nos veremos en un próximo video.